Amén. Así que los quiero invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, porque aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, cuenta una de las historias más bellas que yo he encontrado en la Biblia. Es una de las historias que más a mí me gusta. Pero antes quiero pedir perdón, ¿no? Por mi portuñol. Espero que puedan comprender todo lo que el Señor tiene para decir a cada uno de ustedes y que nosotros entendamos que Dios tiene siempre un plan especial para nuestra vida. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuenta la historia de un paralítico. Pero fíjense que en poquísimas historias de la Biblia los milagros se pasan en la casa de Jesús. Esta es una historia que se pasa en la casa de Jesús. Y a mí me gustaría leerte esta historia para que veas cómo que es la casa de Jesús, ¿no? Así que el versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente. Abre la Biblia, ¿no? Ha buscado su Biblia, está con la Biblia abierta, está con la familia ahí en la casa, abre la Biblia para la familia, estén todos conectados con la Biblia. Dice así, versículo 1 del capítulo 2 de Marcos. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm, corrió la voz que estaba en casa. Y esta historia, amigos, presta la atención, esta historia es en un momento muy especial del ministerio de Cristo, porque Jesús empieza su ministerio de manera muy distinta a los otros ministerios, o por lo menos a las prácticas de evangelismo que se ven hoy. Porque Jesús no empieza su ministerio con un gran carro de sonido o una gran comitiva de personas que lo llevan y gritan su nombre. No, Jesús comienza su ministerio de manera muy sencilla. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18, que andaba Jesús y encontró sus discípulos echando red al mar. Jesús empezó su ministerio de manera muy sencilla. Pero en este entonces la fama de Jesús era tan grande, pero tan grande, que donde estaba Jesús, el lugar estaba lleno. Donde estaba Jesús, el lugar tenía mucha gente. Y la pregunta que les hago y me hago a mí, ¿no? En esta noche es, ¿por qué está llena la casa de Jesús? ¿Qué tenía Jesús para que la gente pudiera dejar todo lo que tenían? Como los discípulos, hasta su padre en la orilla del mar, en el barco de sus sueños, en las cosas que sabían hacer bien, en los planes de una linda carrera de un pescador, que era una de las profesiones buenísimas de la época, rentables. ¿Qué tenía Jesús para que la gente dejara todo y si lo siguiera? Jesús en este entonces era muy famoso. Y la gente seguía a Jesús por muchos motivos. Uno de los motivos que la gente seguía a Jesús era que Jesús hacía milagros. Pero no era solamente por eso. La Biblia dice que un día después Jesús entró de nuevo en Capernaum. Corrió la voz que estaba en casa. Y dice el versículo 2, se aglomeraron. Cosa que nosotros no podemos hacer hoy en los tiempos de pandemia. Pero la Biblia dice que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. ¿Qué hacía Jesús para que su casa estuviera llena en esta historia? Jesús estaba con una campaña de 7 viernes con 7 ofrendas para que Dios pudiera dar una bendición a la gente. No. Jesús tenía algún plan de pare de sufrir, pare de sufrimiento,
venga con 100 reales, yo les daré 200 reales o 200 pesos. Jesús era un banquero espiritual, que la gente venía a cambiar las cosas. No, Jesús no está ofreciendo nada acá. Jesús tenía acá en su casa un lugar de juegos de luces que llamaba mucho la atención. Jesús tenía aquí un lugar muy confortable. No. Pero ¿por qué la gente dejaba todo para estar en la casa de Jesús? La Biblia dice que Jesús predicaba la palabra. La palabra era el centro de la vida de Cristo. La palabra es la única capaz de cambiar los corazones malos de los seres humanos a corazones fieles a Dios. La palabra cambia ladrones en honestos, cambian borrachos en gente de calidad, de gente de respeto. Hombres y mujeres infieles a mujeres y hombres fieles. La palabra es el centro. Amigos, yo fui a predicar en una iglesia no adventista acá en la capital de Brasil. Es una iglesia muy grande, ¿no? De la Baptista. Y cuando yo me acerqué allá, que llegué en esta iglesia, una señora me dijo así a la puerta, ¿no? Me dijo, tú eres el pastor adventista. Yo sí. ¿Veniste a predicar? Por supuesto. De la iglesia que no tiene milagros. ¿Cómo no tiene milagros? Yo pensé. Y entonces, pero ¿cómo, señora? No, la iglesia que no tiene milagros, la iglesia suya. Porque acá en esta iglesia hay milagros. Los domingos acá una señora se levantó de su silla de ruedas y se la llevó a la casa caminando. Acá es una iglesia de milagros, pero tú no eres de la iglesia de milagros. Yo le dije así, señora, yo soy de una iglesia que predica la palabra, de una iglesia que predica la palabra de Jesús. Se los digo eso porque, amigos, presta la atención. Los milagros no son la prueba de que esta es la iglesia de Jesús, es la casa de Jesús. Cuando te vas a Mateo capítulo 24 y allá enumeras las señales de la venida de Cristo, allá tienes falsos cristos y falsos maestros y profetas, obrando grandes milagros y prodigios. No es porque en una iglesia la gente se sale sana que allá en la casa de Jesús, pero la Biblia dice que la casa de Jesús era un lugar donde tenía la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, la Biblia, es la única cosa capaz de llenar la vida del ser humano, cambiar la vida de la gente. Por eso la casa de Jesús estaba llena. Simplemente porque predicaba la palabra. Y entonces en este cuadro de esta historia, en esta escena, dice el versículo 3, entonces llegaron 4 hombres que les llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Ahora en esta historia de la casa de Jesús, de un lugar lleno, de Jesús predicando su palabra. Jesús no estaba obrando milagros acá. Jesús estaba predicando su palabra. La palabra de Jesús, cuando tocaba los corazones de la gente, cambiaba a la gente. Aunque la gente no quisiera seguir en este camino de seguir a Jesús, quien se encuentra con la palabra de Jesús nunca más es el mismo. Nunca más es el mismo. Cuando alguien se encuentra con este Jesús, nunca más puede ser el mismo.
aunque rechace a este Cristo, aunque deje este camino, aunque no quiera más escuchar su palabra. Nada más en esta vida que él o que ella encuentre, que yo o que tú encuentres, que nosotros encontremos, es capaz de llenar nuestra vida como la palabra de Jesús. Entonces, todos aquellos que pasaban por esta experiencia de la palabra, jamás eran los mismos. Y entonces entra en este contexto de Jesús predicando su palabra, entra 4 hombres llevando en una camilla a un paralítico. Y yo de paso te pregunto, amigo, vos tenés 4 amigos especiales como este paralítico tenía? Por lo menos 4. 4 amigos, 4 personas hoy que si tú necesitase de algo en su vida, ellos dejaban todo para seguir y ayudarte. Si tú tienes 4 amigos especiales como este paralítico, ya te lo digo así de una, bienaventurado eres tú, porque raridad en esta vida de hoy es tener un buen amigo, es tener gente que es capaz de llevar sus vulnerabilidades, sus problemas, cargar en sus hombros a aquellos amigos que necesitan y principalmente traerlos a los pies de Jesús. Hay amigo para todo. Hay amigo que te invita a cualquier lugar para hablar cualquier cosa, para estar en lugares que no agradan a Dios, para practicar cosas que no son del agrado de Dios, que no hace parte del plan de Dios para tu vida. Amigos que son Judas Iscariotes de reavivamiento y de la reforma de su vida. Aquellos que se acercan, pero no para acercarte a ti, a Jesús, no para llevarnos a los pies de Jesús, no para estarnos llevando a los pies de Cristo, pero para nos alejarnos de Él. Pero si tú tienes 4 amigos, por lo menos, especiales como este paralítico tenía, sos la persona más feliz del mundo. Y quizás no te has dado cuenta todavía de la riqueza que tú tienes. Este amigo no solo tenía amigos especiales, pero estos amigos, al llegar a la puerta de Jesús, vieron que no tenían un lugar. Estaba llena la casa. Entonces, cargan a su amigo paralítico, suben el techo de Jesús, caminan por el techo de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos deshicieron el techo en el punto correspondiente donde Cristo estaba hablando. Y solo había una manera de saber, caminando por el techo de Cristo, cuál era el lugar donde Cristo estaba hablando. Y era una vez más, escuchando su palabra. La palabra no solo trae la gente para cerca de Jesús, pero los verdaderos amigos están de oídos abiertos para la palabra de Cristo. Es interesante porque cuando están ahí, ellos sacan el techo, bajan la camilla y dejan su amigo ahí a los pies de Jesús. Fíjense en una cosa. Presta la atención. Imaginemos. ¿Qué pensaba la gente dentro de la casa de Jesús? Imagínense aquellos que estaban esperando un momento especial para decir, Jesús, yo necesito de un milagro. Pero ahora 4 amigos cortaron la fila y bajan la camilla. Ahora hay aquellos que quizás pensaban, qué gente mal educada. Ya estamos nosotros acá en la casa de Jesús, no hay espacio y todavía esta gente